Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este curso de novedades en tumores uroteliales, a cargo de la unidad de tumores genitourinarios del Hospital Italiano de Buenos Aires, que coordina el doctor Federico Cayol, y que participo yo también como segundo coordinador. Mi nombre es Matías Cerini y también formamos parte de la Fundación Tiempo de Vivir. Así que bueno, yo les voy a hablar de neoadjuvancia y adjuvancia en tumores uroteliales. Vamos a iniciar con un caso de un paciente de 69 años, ex-tabaquista, diabético tipo 2, hipertenso, dislipémico, que en el año pasado comienza con un cuadro de hematuria macroscópica. En este contexto se hace una consulta fuera de la institución, le realizan una resección transuretral de vejiga y se evidencia un carcinoma uroterial de alto grado con invasión de la lámina propia. Al paciente le realizan una RTU y posteriormente BCG, que solamente tolera 3 aplicaciones. En febrero de este año vuelve a intercurrir con un cuadro de hematuria y es cuando consulta en nuestro centro. Se realiza una nueva RTU, se evidencia un tumor de gran volumen que comprometía la cara anterior de la vejiga con base de implantación ancha. El diagnóstico de esto fue un carcinoma uroterial infiltrante de alto grado. Sabemos que esto es porque infiltra el detrusor de la vejiga. Acá podemos ver el PET que le pedimos al paciente en contexto de la estadificación. Se evidencia una imagen heterogénea en la pared de la vejiga con alteración de la grasa circundante. Esto habla de un compromiso transmural, una hipercaptación con un SUV de 26, perdón, y también hipercaptación a nivel de los ganglios de la cadena ilíaca interna y externa. Con lo cual estamos ante un paciente con una enfermedad músculo-infiltrante, que por anatomía patológica sabemos que es un PT2, pero que por la estadificación clínica sabemos que es un paciente con compromiso transmural y con adenopatías hipercaptantes en el PET. Es por esto que es un paciente con un estadio clínico 3. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer ante este paciente es, primero, determinar si es un paciente apto para recibir cisplatino, si es un paciente candidato a operarse, y además charlar con el paciente si el paciente tiene deseos de operarse. En este contexto sabemos que la enfermedad músculo-infiltrante tenemos dos aristas terapéuticas. El estándar del tratamiento es la neoadjuvancia con posterior cistectomía, pero para pacientes seleccionados también podemos utilizar el tratamiento trimodal, que es en aquellos pacientes que tienen deseo de preservación del órgano o en aquellos que no sean candidatos a la cistectomía. Y cuando nos optamos por el estándar que dijimos que es la neoadjuvancia y la cistectomía, hay que preguntarse nuevamente si el paciente es elegible para cisplatino y de volver a preguntar si el paciente es un candidato quirúrgico. ¿Cómo sabemos si el paciente es apto para recibir cisplatino? Bueno, extrapolamos de este trabajo de Galsky en pacientes con carcinoma uroterial metastásico los criterios descritos por él mismo. Sabemos que los pacientes son aquellos con un performance mayor o igual a 2, aquellos pacientes con un clearance deteriorado menor a 60 mililitros minuto, o que tengan una hipoacusia mayor o igual a grado 2, neuropatía periférica mayor o igual a grado 2, o insuficiencia cardíaca de New York clase mayor a 3, son pacientes no candidatos a recibir cisplatino. Si bien ahora se ha visto una revisión en los últimos trabajos, el clearance se puede adaptar de 50 a 60 con lo que se llama la estrategia del split dose del cisplatino. Pero en definitiva, los pacientes que cumplan algunos de estos criterios no son candidatos a neoadjuvancia. Saben por los estudios iniciales Hola, de... una cosita. Sí, Viste que la estrategia de split dose es sobre todo para enfermedad metastásica más que para neo. Es sin verdad que duda. nosotros acá, como consideramos que la neoadjuvancia es parte integral del tratamiento, solemos usarla, muchos expertos en los que no pueden hacer platino a dosis correspondiente directamente va a cistectomía. Como para aclarar para los que están escuchando. Es cierto. Si bien, digamos, esto fue extrapolado de enfermedad metastásica, por eso la salvedad, pero está bien porque estamos hablando de enfermedad neoadjuvante. Entonces tenemos uno de estos, es el primer trabajo importante, el SWOG 8710, que se randomizaban a los pacientes a hacer cistectomía sola versus neoadjuvancia con EMBAC, y podemos ver que aquellos pacientes que realizaban
cistectomía sola tenían un riesgo 33% mayor de morir versus aquellos que realizaban terapia combinada. Y aquellos pacientes que realizaban esta terapia combinada y que lograban una respuesta patológica completa, a los 5 años el 85% de aquellos que habían logrado PCR estaban vivos. Aproximadamente el 38% de los pacientes de la rama de EMBAC en este trabajo lograron una respuesta patológica completa, mientras que los pacientes que solamente se operaron solamente fue el 15%, y esto fue estadísticamente significativo a favor de la terapia neoadyuvante. Sabemos entonces, metaanalizando los datos, que los pacientes o que la terapia neoadyuvante incrementa o tiene un beneficio absoluto en sobrevida global a 5 años de un 8%. Esto significa que cada 12 pacientes que tratamos, curamos a un paciente más. Sabemos también que cuando analizamos los datos de los distintos trabajos de quimioterapia neoadyuvante, aproximadamente el número que nosotros tenemos que tener en la cabeza cuando hablamos de PCR en neoadyuvancia con citotóxicos es de un aproximado 30%, que es lo que vamos a lograr nosotros. Y sabemos que por los metaanálisis de estos estudios, que obtener esta respuesta patológica completa disminuye un 55% el riesgo de muerte y un 81% el riesgo de recurrencia. Entonces, acabamos de decir que la neoadyuvancia con cisplatino tiene un beneficio absoluto del 8% en enfermedad músculo-infiltrante, y que la tasa aproximada que uno tiene que tener en la cabeza de respuesta patológica completa ronda entre un 30 y un 40%. Es cierto que si nosotros extrapolamos la información de otros modelos tumorales, sabemos que la respuesta patológica completa es un subrogante de sobrevida global. Ya dijimos entonces que la neoadyuvancia como estrategia se impone en aquel paciente con enfermedad músculo-infiltrante que sea fit para recibirla, y ya que tiene un claro impacto en sobrevida global, y que tampoco impacta en outcomes quirúrgicos. No podemos dejar de discutir el VESPER Trial, que es un trabajo de quimioterapia perioperatoria en pacientes con enfermedad músculo-infiltrante, publicado recientemente, que incluía pacientes de estas características. Tenía un grupo de pacientes que realizaban adyuvancia y un grupo de pacientes que realizaban estrategia neoadyuvante. En su gran mayoría era estrategia neoadyuvante. Se incluyeron pacientes con tumores urotheliales puros y mixtos también. Se excluyeron la variante neuroendocrina, y se incluía a partir de T2, que obviamente es el estatus musculoinfiltrante. Se incluía también pacientes con ganglios positivos, y se los randomizaba al estándar de tratamiento hasta ese momento, que era la neoadyuvancia con cisplatino y gemcitabina por 4 ciclos, versus EMBAC dosis densas por 6 ciclos, cada 14 días con soporte de filgastrin. Y el endpoint primario de este trabajo era la sobrevida libre de progresión a los 3 años. Una cosa muy interesante a la hora de analizar los datos de este trabajo, desmenuzar un poco, podemos ver que primero la gran mayoría de los pacientes, como dije anteriormente, realizaron terapia neoadyuvante. Además de eso, podemos ver que los pacientes incluidos en la rama neoadyuvante eran principalmente pacientes clínicamente T2, y fíjense que ningún paciente tenía compromiso ganglionar. O sea, los pacientes con compromiso ganglionar directamente fueron incluidos en el grupo de adyuvancia. De estos 500 pacientes incluidos, 437, o sea el 88%, realizó terapia neoadyuvante, y de aquellos que de la rama de EMBAC dose dense, el 60% pudo completar los 6 ciclos planeados, y 91% llegó a operarse. Y del grupo de cisplatino gemcitabina, completó los 4 ciclos planeados, un número más alto, esto debido a la toxicidad obvia que implica el EMBAC, y 90% llegó a operarse. Fíjense que de igual manera no disminuyó el número de pacientes que llegaron a cistectomizarse. En base entonces a estos datos, podemos decir que también que en el grupo de adyuvante 40% completaron versus 80% del grupo de cisplatino gemcitabina, lo que es obvio porque la compliance en la adyuvancia siempre es menor, por eso uno busca migrar el tratamiento a la neoadyuvancia. Cuando vemos en los datos duros desde lo que es respuesta patológica completa, vemos que más allá de lo esperado, que era que
aumentara la tasa de respuesta patológica completa, MBAC2 no tuvo una diferencia estadísticamente significativa en respuesta patológica completa. Sí tuvo una diferencia estadísticamente significativa en lo que es el estatus de enfermedad no músculo-infiltrante y enfermedad órgano-confinada. Obviamente, como dije previamente, el esquema es mucho más tóxico, con principalmente toxicidad digestiva y toxicidad medular, con mayor tasa de neutropenia febril. Cuando uno analiza el endpoint primario, que era la sobrevida libre de progresión, vemos que si tomamos la población por intención a tratar, no hubo diferencia estadísticamente significativa, una tendencia al beneficio, pero cuando analizamos el grupo más importante numéricamente, que era la estrategia neoadjuvante, vemos que sí hay un beneficio estadísticamente significativo en cuanto a sobrevida libre de progresión, con una reducción del riesgo de progresión relativo de un 30%, y nos pasa lo mismo con sobrevida global, que era uno de los endpoints secundarios, y con una reducción del muerte relativo del 34% en el grupo de neoadjuvancia, y no se llegó a la significancia estadística por intención a tratar. Es por todo esto que MBAC dosis densa sería hoy en día el estándar de tratamiento. Si ya no tuvo mayor tasa de respuesta patológica completa, sí tuvo mayor tasa de enfermedad órgano confinada y no músculo infiltrante, y cuando tomamos solamente el grupo de neoadjuvancia, tuvo beneficio en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global, soportando obviamente un esquema más tóxico. Es por esto que para pacientes FIT los deberían realizar en neoadjuvancia MBAC dosis densas como estándar de tratamiento, y como ya también lo sugiere la guía de NCCN, y deja a cisplatina o gemcitabina como otros regímenes recomendados. Ahora, de este trabajo también se fueron desprendiendo otros análisis moleculares, histológicos. Uno interesante que se presentó en ASCO de este año es si impactan los factores histológicos en el resultado de la neoadjuvancia. Se tomaron aquellos pacientes en los cuales se contaba con los datos histológicos, las biopsias de las RTU y con las biopsias de la cistectomía. Y se analizaron esas muestras para buscar variantes de carcinoma urotelial que se tomaban como que tuviesen una diferenciación mayor o igual al 10% en el área tumoral, o la presencia de embolias tumorales, invasión perineural o presencia de carcinoma in situ. Se vio que de 303 pacientes con RTU disponible, el 59% tenían variantes, y un más o menos 9% tenían mayor o igual a 2 variantes. La diferenciación escamosa era la variante más común, y el 39% tenía embolias tumorales, 8% invasión perineural, y casi la mitad de los pacientes tenían componente de carcinoma in situ. Cuando vemos si esto impacta a la hora de la respuesta patológica completa, vemos que las variantes no se asocian, o sea, tener una variante no se asoció a un porcentaje diferente a la hora de responder a la terapia neoadjuvante, ni tampoco impactó en sobrevida libre de progresión. Pero que aquellos pacientes con embolias tumorales tuvieron un impacto negativo, tanto en respuesta patológica completa, en enfermedad órgano confinada y en sobrevida libre de progresión a 3 años, como también lo tuvo aquellos que tuvieron invasión perineural, en enfermedad órgano confinada y en sobrevida libre de progresión a 3 años. Si bien entonces venimos diciendo y marcando el beneficio claro de la terapia neoadjuvante con posterior cistectomía, este es un trabajo publicado en 2019 que, si bien digamos, ya está siendo un poco viejo, pero que marca una tendencia grave, podemos decir, de que esta es una de las bases más grandes de Estados Unidos, de Medicare, que con un N de 2.738%, solamente 12,6% de los pacientes habían realizado neoadjuvancia, y la mitad de los que había realizado regímenes recomendados según las guías. Esto de puramente Estados Unidos, siendo el país que uno pensaría que se basa más en las recomendaciones y que se atienen más a los lineamientos. Es por esto que creemos, o al menos creo que se necesita buscar estrategias terapéuticas alternativas, ya que la adherencia muchas veces a la neoadjuvancia con citotóxicos es baja, si bien ha aumentado en los últimos años.
Obviamente que la investigación se inclinó hacia los inhibidores del checkpoint inmune, y hay varios trabajos que han surgido en el último tiempo, el Pure One, el Abacus, el Nabucco, de que son en general fases 2 de inmunoterapia de rama única, algunos trabajos también como el Nabucco de terapia combinada con Ipinivo, y también tenemos el Blast One, que es de estrategias de combinación de citotóxicos y de inmunoterapia, y podemos ver que llamativamente, si hacemos una mediana de respuesta patológica completa, caemos en un 36%. Si ustedes se acuerdan el número que les pedí que tuvieran en la cabeza, con neoadjuvancia con citotóxicos, se logra una PCR de entre el 30 y el 40%, por lo cual estaríamos llegando a una PCR similar, o mejor incluso, sin necesidad de recurrir a drogas citotóxicas. No me voy a detener en todos los trabajos por cuestiones de tiempo, pero tenemos, por ejemplo, este trabajo es el Pure One, que como les dije es un fase 2 de rama única, que buscaba ver la efectividad de pembrolizumab por 3 ciclos como estrategia neoadjuvante. Los pacientes incluidos eran, obviamente tenían que tener enfermedad músculo-infiltrante, pero una cosa muy interesante de este trabajo es que se incluían también pacientes no platino fit, ya sea por no querer realizar terapia con citotóxicos, porque la rechazasen, o porque, por ejemplo, tuviesen algún tipo de deterioro del clearance o alguna otra situación que los haga no candidatos a cisplatino. Y también se incluyó una adenda para incluir pacientes con variantes de carcinoma urotelial. El endpoint primario era la respuesta patológica completa en intención a tratar, y después se fueron explorando en distintos subgrupos. Perdón, Las características clínicas de la población: la mayor parte de los pacientes no tenían enfermedad ganglionar, eran en su gran mayoría T2N0 y el segundo grupo T3N0. En la gran mayoría eran tumores uroteliales puros, el 70%, casi más de la mitad tenían CPS positivo, y otra cosa interesante es que se secuenció a estos pacientes para buscar si había alteraciones genómicas en cuanto a DDR, o también si tenían otras mutaciones, como por ejemplo expresión, fusión de FGFR. Bueno, y una de las cosas que se ve es que el tratamiento con estrategia de pembrolizumab neoadjuvante previo a la cistectomía radical nos brinda, por intención a tratar, una tasa de respuesta patológica completa del 37%. En aquellos pacientes con variantes histológicas, esto disminuye un 16%, y en aquellos pacientes con carcinoma urotelial puro, de un 39%, o sea, casi un 40% de respuesta patológica completa, y recuerden siempre los números que fuimos viendo. En la actualización a 36 meses que se publicó este año, vemos que aquellos pacientes por intención a tratar, la sobrevida libre de enfermedad fue casi el 75%, y que más del 80% de estos pacientes siguen vivos y libres de enfermedad en su gran mayoría. Casi la totalidad de los pacientes se operaron. El 88% de estos pacientes no recibieron más terapia citotóxica, y estos pacientes llevan 3 años de sobrevida libre de recaída. Si vemos el estatus que logran los pacientes en cuanto a PCR o enfermedad no órgano confinada o no músculo infiltrante, es directamente proporcional con la sobrevida libre de recaída a los 3 años, siendo la mejor situación aquellos pacientes que tengan PCR o que tengan IPT1, o sea, enfermedad no músculo infiltrante, ese estatus. La sobrevida libre de enfermedad también se estratificó y fue estadísticamente significativa en base a los terciles de expresión del PDL1, siendo el más alto el que tenía mayor sobrevida libre de enfermedad. Y también se vio que los subtipos bajos en claudina, los claudin low, o los subtipos basales camosos, fueron aquellos que tuvieron los outcomes más pobres. O sea, también vamos viendo características moleculares que podríamos ir entreviendo, porque sabemos que es muy difícil lograr biomarcadores predictivos en esta patología, y más con la inmunoterapia. Sabemos que los tumores de vejiga son tumores que se caracterizan por tener una TMB alta,
en este trabajo se vio una asociación entre la TMB y el PDL1 a mayor tasa de respuesta patológica completa. Vamos a ver que igual esto no es lineal en todos los trabajos. Y que aquellos pacientes que presentaban una alteración genómica en DDR o en la proteína de retinoblastoma, tenían mayor tasa de respuesta patológica completa. Y que los que combinaban una alteración genómica con una expresión de PDL1 más alta, tuvieron una respuesta patológica completa del 90%. Bueno, obviamente que cuando es incomparable la toxicidad, cuando recordamos el MVAC dosis densa o la terapia citotóxica versus la toxicidad que podemos llegar a tener con pembrolizumab. Toxicidad que conocemos, que no me voy a detener en este momento, pero fíjense, solamente un paciente discontinuó por toxicidad grado 3. Bueno, eso entonces son los datos que tenemos del Pure One. Después tenemos otro de los trabajos que es el Abacus. Este es un trabajo que utilizó como estrategia neoadjuvante atezolizumab. Mismo caso, enfermedad musculoinfiltrante, pacientes que rechazaban terapia citotóxica o que no eran aptos, o sea, pacientes que previamente hubiésemos cistectomizado de entrada de no ser platino fit, ¿no? Y vemos que, de vuelta, la gran mayoría eran T2N0, y vemos que acá, a diferencia del otro trabajo, por intención a tratar, la tasa de respuesta patológica completa fue casi de un 30%, un 29%. En el grupo de PDL1 positivo, vemos inicialmente que tenemos un 40% de respuesta patológica completa, y en PDL1 negativo, perdón, un 16%. Ahora, cuando se analiza la correlación entre PDL1 y respuesta patológica completa, se ve que no fue estadísticamente significativa, lo cual, si bien veníamos envalentonados con el Pure One, este trabajo medio que nos desalienta en ese sentido, y seguimos un poco a ciegas buscando biomarcadores que nos ayuden a predecir las respuestas. Pero también se intentaron estudiar la infiltración de linfocitos CD8, y se vio que el aumento, el enriquecimiento en esta infiltración, sí se asociaba con mayor respuesta patológica completa, de un 40 versus un 19.5%. Pasando a otro de los trabajos rápidamente y hablando de una manera somera, en la Trial, que era un trabajo que tenía varias cohortes. Esta es la cohorte 1, que utilizaba una dosis inicial de ipilimumab de 3 miligramos kilo, una segunda dosis combinada de ipinivo con el IP3 nivo 1, y una última dosis de nivolumab, 3 miligramos kilo, previo a la cirugía. Podemos ver que los pacientes incluidos en este trabajo ya son pacientes de mayor riesgo, pacientes T3, T4, pacientes con enfermedad ganglionar positiva. Nuevamente tenemos pacientes no elegibles para cisplatino que habían rechazado esta terapia. Vemos que el 63% de los pacientes tenían CPS positivo. Y vemos que se logran tasas de respuesta patológica completa de un 46%, y 58% de los pacientes están libres de enfermedad invasiva en el seguimiento que tenemos hasta ahora de este trabajo, con lo cual seguimos con mucha expectativa los resultados de la asociación ahora de dos bloqueos diferentes en cuanto a checkpoint inmunes en neoadjuvancia de vejiga. Vemos también que hubo diferencias en la expresión, en la PCR, en base a la expresión de PDL1 positivo o negativo, en cuanto a enfermedad invasiva y enfermedad y respuesta patológica completa. Y obviamente que también tenemos combinación de estrategias de terapia citotóxica y de inmunoterapia. El BLAST-1 es un trabajo que buscó combinar cisplatino gemcitabina con nivolumab 360 miligramos. Se daba el cisplatino gemcitabina día 1, y en el día 8 de refuerzo se hacía la gemcitabina con una dosis también de cisplatino y el nivolumab. Y esto se repetía a los 21 días. Perfecto. Y lo que vemos es que se logró una tasa de respuesta de enfermedad, perdón, no musculoinfiltrante de un 66%, y una tasa de respuesta patológica completa del 49%. Vemos así que los datos realmente son alentadores en cuanto a inhibidores del checkpoint inmune.
vemos que todos los pacientes que son candidatos a neoadjuvancia deberían recibirlo por el beneficio probado que tiene en sobrevida global, ¿sí? Hoy en día el estándar son los citotóxicos, pero se avecina una era probablemente de cambios en esta conducta. Sabemos que el lograr una respuesta patológica completa se asocia a mayor tasa de sobrevida global y sobrevida libre de recaída, y que la inmunoterapia va emergiendo como una alternativa en pacientes que no van a ser cisplatino fit o como estrategia de combinación. No sé, Fede, si querés decir algo al respecto. No, me parece perfecta la actualización que hiciste. Lo otro que no hay que dejar de tener en cuenta que está cambiando el escenario en cáncer de vejiga metastásico con los resultados que está mostrando la combinación de enfortumab con pembrolizumab en población platino inelegible. Esto se está llevando a población platino elegible y por otro lado se está llevando a un esquema de neoadjuvancia o perioperatorio en realidad. Nosotros vamos a tener abierto ahora en breve el estudio clínico B15, que lo que hace que para pacientes candidatos a quimioterapia neoadjuvante y cistectomía posterior, los randomiza a hacer quimioterapia convencional basada en platino gemcitabina versus pembrolizumab enfortumab neoadjuvante y posteriormente adyuvante. Creo que es un ensayo clínico muy interesante para tener en cuenta, para incluir pacientes, y claramente uno espera que en los próximos años vaya cambiando la forma de tratar a estos pacientes. Muy interesante, Matías. Podés seguir. Bien, perfecto. Bueno, y entonces, volviendo a la dura realidad, nuestro paciente recibió, obviamente, terapia no adjuvante con cisplatino gemcitabina. A ver, era un paciente que no era apto para MVAC, básicamente por el estado, si bien no tenía un mal performance, pero no era un paciente que hubiese estado apto para resistir la toxicidad del MVAC. El paciente completó 4 ciclos de cisplatino gemcitabina. En la tomografía de reevaluación, recuérdense que inicialmente el paciente tenía adenopatías, que era un estadio 3, limpió los ganglios en la tomografía y tuvo un claro beneficio clínico, cortó la hematuria y mejoró el dolor que el paciente tenía. Acá podemos ver el resultado, tenemos la imagen del PET de estadificación inicial, y podemos ver que en la tomografía, si bien, bueno, someramente, créanme, el paciente había mejorado mucho, bueno, ya no se veían las adenopatías. Es así Ahí, que Mati, ahí se veía claramente cómo la sí, adenopatía pelviana había desaparecido, ¿eh? había desaparecido, sí. Incluso, obviamente, para hacerlo más rápido, había muchas más adenopatías y el paciente la verdad que las había limpiado todas. Bueno, es así que el 4 de octubre el paciente se opera, se realiza una cistoprostatectomía radical con una neovejiga. Y en la pieza de anatomía patológica que recibimos posteriormente, vemos que el paciente tenía un carcinoma urotelial. Recuerden que él fue inicialmente un urotelial PT2, y tenía un carcinoma urotelial infiltrante de alto grado con áreas de diferenciación sarcomatoide. Tenía los márgenes libres, y tenía como datos a recalcar, invadía la muscular y el tejido perivesical, como habíamos visto en las imágenes, y tenía invasión linfovascular presente. Es así que el paciente se estadifica como un IPT3B N0, porque los ganglios que se fueron remitidos eran negativos. Bueno, entonces un poco, bueno, se pidió una tomografía posoperatoria que no se veía evidencia de enfermedad, y bueno, obviamente se desprende acá cómo continuar con este paciente. Vos, Fede, un poco cómo encararías este paciente en su continuidad. Mira, hasta hace muy poco tiempo el estándar en este paciente hubiese sido la vigilancia, teniendo en cuenta que el paciente tenía una probabilidad de recaída muy alta, ¿sí? Mayor del 70%. Obviamente ahora, con los resultados del checkmate que vas a explicar, la conducta cambió. No te quiero expoliar, por eso te dijo Muchas sí. gracias. Bueno, entonces, como dijo Fede, este es un paciente con un altísimo riesgo de recaída, y que hoy en día, con los datos de Checkmate, sabemos que es un paciente que va a ser candidato a neoadjuvancia con inmunoterapia. Básicamente, este es un diagrama que pueden encontrar en UpToDate, que es bastante claro. Sabemos que aquellos pacientes con enfermedad de alto riesgo, la cistectomía, van a ser aquellos pacientes que no hayan hecho terapia neoadjuvante previa y que
y que tengan mayor o igual a un IPT3, o que tengan ganglios positivos, o aquellos pacientes que hayan recibido neoadjuvancia basada en cisplatino, y que tengan al menos el otro era PT3, perdón, y que si hicieron una adjuvancia previa, que tengan IPT2, a partir de IPT2, o sea, a partir de estatus músculo infiltrante, o obviamente ganglios positivos, ¿no? Bueno, si el paciente no realizó neoadjuvancia previa y es candidato a recibir cisplatino, el paciente se sugiere la adjuvancia con EMBAC dosis densa, o EMBAC o cisplatino gemcitabina. La verdad que en las guías, si uno ve hoy en día, por ejemplo, si nos basamos en NCCN para ser un poco más homogéneos, la sugerencia en cuanto a terapia citotóxica en la adjuvancia es EMBAC dosis densa también. Ahora, si el paciente, sabemos que la compliance de citotóxicos en adjuvancia es muy baja, los pacientes, todo paciente, oncólogo que vea pacientes después de la cistectomía saben que son cirugías muy grandes, los pacientes quedan golpeados después de la cirugía, por lo cual es realmente por ahí un territorio de lo ideal, o de pensar que todo paciente posterior a una cistectomía va a estar apto para una adjuvancia con citotóxicos. Es por esto que cobra tanta relevancia en los pacientes que no sean aptos para quimio, o en aquellos que hicieron neoadjuvancia y tienen enfermedad residual, para hacer nivolumab adyuvante. Los datos en sí en terapia adyuvante son mucho más escasos, el beneficio es más cuestionable, la evidencia es menos robusta, pero existe y es a favor de, en estos pacientes PT3 o 4 o ganglios positivos, realizar terapia sistémica, ¿sí? Obviamente esos trabajos metaanalizados son de citotóxicos. Bueno, esto es entonces un poquito lo que ya dijimos, son pacientes con alta chance de recaídas, una necesidad insatisfecha, esto más o menos es lo que les expliqué. Obviamente que acá también vamos a incluir a los pacientes con tumores de la vía excretora, ¿no? La expectativa de riesgo de recaída en estas situaciones que tienen acá, que son las que de alto riesgo, es del 50 al 60% dentro de los 5 años. O sea que son pacientes que claramente algo tenemos que hacerles. Y es así que surge este trabajo, que es el Checkmate, de nivolumab en enfermedad músculo-infiltrante como estrategia adyuvante, y el objetivo era básicamente saciar esta necesidad insatisfecha. Los pacientes tenían que tener márgenes negativos, tumores uroteliales con alto riesgo de recurrencia, que es un poco lo que ya estuvimos charlando. Los pacientes eran estratificados en base al corte del PL1, negativo o mayor o igual a 1 y menor a 1, presencia o no de ganglios, que sabemos que siempre es algo deleterio, y también uso previo o no de terapia neoadyuvante. Y bueno, acá llegamos entonces al diseño del Checkmate 274. Los pacientes eran randomizados, estos pacientes de alto riesgo, a nivolumab por 1 año versus placebo. El tratamiento se continuaba, como les decía, se completa 1 año de tratamiento, y el endpoint primario era sobrevida libre de enfermedad por intención a tratar, y después en los subgrupos diferentes, principalmente la estratificación del PL1. Si vemos la tabla 1, vemos que la gran mayoría de los pacientes casi el 80% de los pacientes eran tumores de vejiga, pero que también tenemos un no despreciable 12-14% de tumores de pelvis renal, o sumados casi un 20% de tumores de vía excretora. Vemos también que en cuanto a la expresión del PDL1, el 40% aproximadamente tenían PDL1 positivo, aproximadamente más del 40% habían hecho terapia neoadjuvante previa, o sea que seguimos en un trabajo actual con un alto número de pacientes que no acceden a terapia neoadjuvante, y el grueso de los pacientes eran T3, T4, y solamente un 20% tenían, en realidad un 40%, más de un 40% tenían enfermedad ganglionar, lo que los convierte en pacientes con altísimo riesgo de recaída. 57% de los pacientes no habían recibido quimio basada en platino. Un espanto.
Y entonces vemos que esta estrategia adyuvante tiene un claro beneficio en sobriedad libre de enfermedad por intención a tratar, con una mediana de 20.8 meses versus 10.8 meses, y un hazard de 0,70, una reducción del riesgo relativo de recaída del 30%, duplicando el beneficio en sobrevida libre de enfermedad. El beneficio fue a través de todos los subgrupos, y que en aquellos que cuando se estratificaba por PDL1, en el PDL1 positiva la mediana no fue alcanzada versus casi 24 meses, con un hazard de 0,55, ¿no? Y una reducción del 45%, si no me están fallando las matemáticas. Vemos que la sobriedad libre de enfermedad a los 6 meses, o los pacientes con el PDL1 o sea, positivo básicamente, fue del 74.5 versus el 55%, y vemos que el beneficio en los tumores no de vejiga, sino de vía excretora, fue también muy alto, siendo estos tumores netamente más agresivos, con un beneficio de un 28% de reducción del riesgo de recaída. Y cuando se estratificaba por el nivel de PDL1, también era mayor el beneficio en aquellos con PDL1 positivo. ¿Sí? Recuerden de igual manera que es un arma de doble filo siempre considerar el PDL1, pero bueno, estos son los datos del trabajo. Y también el beneficio fue en los outcomes secundarios en cuanto a sobriedad libre de enfermedad metastásica a distancia, tanto por intención a tratar como en los pacientes con PDL1 positivo, con un respectivo 26 y 40%. Un poco más de lo mismo, no quiero aburrir. Una sola No, cosa, Mati. sí, ¿Viste que poner la diapo anterior, please? sí. Espérame, ¿eh? Viste que cuando vos ves la presentación está hecha por ITT y por PDL1 positivo. Uno ve un Sí, franco beneficio por PDL1 positivo, ¿sí? Hay un beneficio global indiscutible, sin pero en dudas. realidad lo que no está tan claro es qué pasa en la población PDL1 negativo, porque por ITT está arrastrado el efecto por PDL1 Por positivo, PDL1 ¿no? positivo, Por otro seguro. lado, cuando se tiene en cuenta que en enfermedad metastásica, incluso seleccionada molecularmente por PL1 positivo, el hacer inmunoterapia sola versus hacer quimioterapia, en la primera parte de la curva se pierden más pacientes que hacen solo inmunoterapia por progresión temprana. Entonces, ¿qué harías vos en el caso de un paciente que por el motivo que fuese no hizo quimioterapia neoadyuvante y tiene un T2 o, perdón, T2 no, un T3, un T4 o N positivo? En ese paciente, ¿vos le ofrecerías hacer la estrategia del checkmate 274 o le ofrecerías quimioterapia? Mira, si es un paciente candidato a... bueno, la verdad es que si es un paciente candidato, yo siempre me inclino por intentar la terapia citotóxica. Pero la verdad no Candidato, tengo tan... cuando decís, Mati, candidato, ¿qué decís? ¿Candidato a cisplatino, candidato a carboplatino, candidato a candidato a quimio? cisplatino. Y si el paciente no es candidato a cisplatino, pero es candidato a quimioterapia, No, haría y es terapia con, uno, ¿qué cosa? haría terapia con inmuno. No te escuché de vuelta, perdón. Haría terapia con Nivo. Claro, pero vos fíjate que en enfermedad metastásica, los pacientes que eran candidatos a quimioterapia, que incluso teniendo PDL1 positivo, inicialmente les fue mejor haciendo quimio. Sí. Yo creo que el lugar lógico, más allá de la aprobación es tal cual, es literal lo que vos dijiste, Ujú. paciente, persistencia de enfermedad músculo infiltrante post-neoadyuvancia, o paciente que no hizo quimioterapia neoadyuvante y que tiene T3, T4 o N positivo, uno puede ofrecerle esto. Pero el nicho más lógico para la utilización de esta estrategia es el paciente que ya hizo quimioterapia neoadyuvante o que tiene contraindicación para hacer quimioterapia. Yo todavía, el paciente que es candidato a quimioterapia, le ofrecería quimioterapia adyuvante con el gap de información que hay en la adyuvancia, etcétera. Me parece que es la información más precisa, Sí, a sobre ver, todo que es un negativo, viste, ¿no?
por ahí en tumores de uréter vos tenés un poco más de información en cuanto al carbo, por ejemplo, pero el dato duro de beneficio en adyuvancia de carboplatino en estos pacientes es medio flojo, Sí, por sin así duda. decirlo. Es discutible, Entonces, tenés metaanálisis a favor, tenés sí. metaanálisis a favor del beneficio de la adyuvancia, tenés algún trabajito Ujú, que muestra beneficio sobre vida libre de progresión, sí. está, que es el endpoint de este ensayo clínico, y por otro lado, no tenés tan claro Te hago qué una pasó consulta, con los Fede, perdóname. Si vos tenés un paciente que es quimio fit, cisplatino unfit, para adyuvancia, que es este gris Sí, que vos me propones, por ejemplo, un paciente para carbo, ¿no? ¿No le pedirías estratificación ahí por PDL1? Como cuando abrís las aguas también un poco en el metastásico. lo que pasa es que en el metastásico ya esa respuesta está zanjada. La El zanja, bueno, paciente, pero. Ajá, en el disculpa. paciente que es quimio fit, platino and fit, obviamente que la estrategia estándar hoy en día es hacer quimio y después Es mantenimiento con aquí. avelumab. Pero Bueno, suponete que uno pudiese hacer un solo tratamiento, todos los trabajos que comparaban quimio versus inmunoterapia, incluso en población PDL1 positivo, no tuvieron diferencias y durante la primera parte de la curva hubo beneficio para la rama quimioterapia. El único trabajo fue el que hicieron durvalumab con tremelimumab en la rama combinada con PDL1 positivo, que ese subgrupo parece, pero si no, yo considero que en ese subgrupo la quimio sigue estando por arriba de la inmunoterapia. está bien. Sí, sin duda. Claro, para discutirlo, pero Sí. para que no sea tan lineal que si a uno le llega un paciente operado que no hizo una adyuvancia por algún motivo, que considere si realmente la inmuno es la estrategia indicada en ese paciente, ¿sabes? Perfecto. Bueno, Igual, gracias, Fede. Bien. Y en cuanto a lo que era calidad de vida, Nivo no la deterioró en los cuestionarios. Bueno, obviamente que hubo mayor toxicidad, grado 3 o 4, ya sabemos el perfil de toxicidad de los inhibidores del checkpoint inmune. Y entonces, repasando un poco, la verdad es que quedó bastante cargada la diapositiva, sé que Fede en este momento no está feliz, pero sabemos que nivolumab dio beneficio en adyuvancia en soledad libre de enfermedad, en soledad libre de enfermedad metastásica, en tumores músculo-infiltrantes de alto riesgo, tanto por intención a tratar y principalmente cuando se los estratificó por el nivel de PDL1. No hubo sorpresas en cuanto a la toxicidad, no deterioró la calidad de vida. Y se convierte en el estándar de tratamiento, principalmente, como discutíamos recién con Fede, para los pacientes que hicieron neoadjuvant, si bien está aprobado, como habíamos dicho antes, pero sin duda el nicho es para aquellos pacientes, podríamos decir, con enfermedad residual, o sea, con estatus músculo infiltrante, o sea, mayor o igual a IPT2 con ganglios positivos. Y bueno, todavía tenemos datos inmaduros sobre vida global. Acá tenemos un poco de sponsoreo de Nivo, pero solo porque me gustó la imagen. Y para cerrar un poco, vamos a discutir de una manera somera el Invigor 010, que fue un fase 3 abierto, multicéntrico, que buscó establecer o proponer la estrategia también adyuvante para estos tumores de alto riesgo de pelvis, de vía excretora o de vejiga, con estatus músculo infiltrante, o aquellos pacientes que no habían realizado neoadjuvancia y que tenían enfermedad de alto riesgo, con atezolizumab, y también se realizaba estratificación por PDL1, y el objetivo primario de este trabajo era la seguridad libre de enfermedad. Se los randomizaba a atezolizumab por un año versus placebo. Eh, Aproximadamente el 31% de los pacientes discontinuaron tratamiento, la gran mayoría por progresión, otros por toxicidades asociados al tratamiento, y el estudio, además de esto, desgraciadamente, fue negativo en sobrevida libre de enfermedad en población por intención a tratar. Es por esto que no es una alternativa hoy en día el atezo
como estrategia adyuvante. Ahora, se hizo un análisis exploratorio en el ESMO Inmuno, perdón, de este trabajo que brindó datos muy interesantes y que prospectivamente se habían intentado, se buscaron en los pacientes post-cistectomía la presencia de ADN circulante en plasma. Y esto reveló que, por lógica obviamente, un subgrupo con peor pronóstico y mayor riesgo de recaída dentro de aquellos pacientes con enfermedad anatómica, por así decirlo, de alto riesgo. Y entonces lo que se evaluó fue, en este subgrupo de alto riesgo, si el atezo les daba beneficio en sobrevida libre de enfermedad, y si también el clearance de este ADN circulante mejoraba también en aquellos que hacían la rama de, obviamente, atezo versus los que hacían el placebo. Y lo que se vio es que la positividad del ADN circulante, obviamente, es un factor pronóstico o un factor de mal pronóstico en cuanto a sobrevida libre de enfermedad, con un hazard de 6.30 versus con una P significativa, y también en cuanto a sobrevida global. Y pudimos ver también que aquellos pacientes que tenían, o sea, la atezolizumab sí tuvo efecto en los pacientes, fíjense, tanto en sobrevida libre de enfermedad como en sobrevida global, cómo mejoró el tratamiento con atezolizumab en aquellos pacientes que post-cistectomía tenían ADN circulante en sangre, en ambos endpoints. Y lo otro interesante fue que aquellos pacientes que realizaban clearance de ADN circulante en sangre eran claramente superiores en la rama de tratamiento con atezo versus la rama control. Por lo cual, si bien el atezo no es una estrategia estándar en adyuvancia en tumores uroteliales, nos brindó una información molecularmente importante, que es que vamos teniendo estrategias, obviamente no de la práctica habitual, porque son cosas costosas, pero sabemos, ya vamos pudiendo ver cómo predecir aquellos pacientes de mayor riesgo de recaída, que es un poco lo que dice acá. Así que bueno, les agradezco mucho la atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, les cedo la palabra al doctor Cayón. Bueno, muchísimas gracias a todos los que asisten al curso para discutir un poco. Lo vamos a discutir a través de un caso clínico. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer tan interactuado entre la gente, pero cualquier cosa pueden participar en el chat, ¿sí? Esto es un caso clínico, vamos a discutir a través del caso clínico las diferentes formas de tratamiento de los tumores uroteliales metastásicos y las preguntas que quieran hacer las hacen a través del chat. Bueno, muchísimas gracias a Janssen, Pfizer, Mevaterapia por apoyarnos y acuérdense que nos pueden seguir en las redes a través de UroIva en Instagram. Este es un paciente de 73 años, hipertenso, diabético, extabaquista severo, que comienza con hematuria, motivo por el cual consulta al clínico, que le pide una ecografía, ven una imagen sospechosa y termina en una tomografía. Acá en la tomografía se ve claramente una imagen a nivel del riñón, que por la forma que tiene, por la falta de captación de contrastes, no parece ser la típica imagen de un tumor de células claras. Acá lo podemos ver. Entonces, tenemos tomografía de tórax que no muestra metástasis, se interpreta como un probable carcinoma urotelial renal y se hace una nefrectomía radical con linfadenectomía. Muestra que es un carcinoma urotelial infiltrante de alto grado de la vía excretora, un T3N0, con los ganglios que se habían resecado negativos. Tiene un ecocardiograma normal y un clearance de creatinina de 65. Nosotros habitualmente a los tumores de urotelio de vía excretora solemos tratar de medirle déficit de expresión proteica porque se asocian al síndrome de Lynch. Y este paciente fue operado, no tenía evidencia de enfermedad metastásica. ¿Cuál sería la conducta usual? Habitualmente, apoyados en el POUT trial, todo paciente que tiene T2 en adelante
o ganglios positivos, solemos indicar quimioterapia adyuvante, que de acuerdo a la función de riñón del paciente usamos cisplatino con gemcitabina o carboplatino con gemcitabina debido al beneficio en sobrevida libre de progresión y también, perdón, sobrevida libre de progresión metastásica. Podemos ver que la reducción de riesgo de desarrollar metástasis es de un 48% con este esquema y la disminución de riesgo de generar enfermedad, recaída de enfermedad es de casi el 50% de los casos. ¿Qué sabemos de la neoadyuvancia en esta patología? Recientemente se presentó un estudio fase 2 de 57 pacientes que en aquellos pacientes con enfermedad de alto grado o con estadificación clínica de T2 en adelante, se les realizó cisplatino con gemcitabina, teniendo una completitud del tratamiento de casi el 90% de los pacientes y alcanzando el objetivo primario de enfermedad no músculo-infiltrante en más del 60% de los pacientes, con casi un 20% de pacientes con respuesta completa, por lo que consideramos que es una nueva opción de tratamiento para estos pacientes. Tuvo una sobrevida libre de progresión a 2 años del 78% y una sobrevida global a 2 años de más del 93% de los casos. Claramente, la respuesta histológica se correlaciona con sobrevida igual que en vejiga, y aquellos pacientes que alcanzan enfermedad no músculo-infiltrante, la probabilidad de curación a largo plazo es muy alta. El esquema que nosotros indicamos en este paciente en adyuvancia fue cisplatino 35 miligramos metro cuadrado con gemcitabina, tipo split dose, y a los 18 meses vemos la progresión de este paciente. Vemos que tiene ganglios retroperitoneales, claros signos de progresión. Entonces un poco la discusión es, ¿qué hacemos en un paciente con un tumor urothelial que tiene progresión a más de 12 meses de la quimioterapia neoadyuvante o adyuvante? Acá podemos ver que el paciente tenía también enfermedad metastásica pulmonar. Y bueno, ¿qué haría uno en este contexto? Antes que todo tenemos que entender que los carcinomas urotheliales no son todos iguales. Podemos ver que hay pacientes que tienen recaídas y que a pesar de tener recaídas tienen una sobrevida a largo plazo muy buena, y hay otros pacientes que tienen un pronóstico pésimo con una sobrevida global muy cortita. Habitualmente los factores clínicos que tenemos en cuenta para saber o para intentar predecir cuál va a ser la evolución de ese paciente son los factores de riesgo de Bajorin, que principalmente tienen en cuenta el performance status y la presencia de enfermedad visceral definida como enfermedad pulmonar, hepática u ósea. Aquellos pacientes que no tienen ningún factor de riesgo de Bajorin, la sobrevida global mediana es de 33 meses. Aquellos pacientes que tienen 2 factores de riesgo de Bajorin, la sobrevida global mediana es menor de 1 año. Por otro lado, sabemos que en la utilización o en la elección del tratamiento sistémico podemos dividir a los pacientes si son candidatos a hacer cisplatino o no son candidatos a hacer cisplatino utilizando los criterios de Galsky, que como Matías los acaba de nombrar, no vamos a entrar en detalle, pero tienen que ver un poco con la funcionalidad renal del paciente, con si tiene neuropatía previa o disminución de la audición, o si tiene insuficiencia cardíaca o el estado general del paciente. Esos criterios sirven para definir si es cisplatino candidato o no. Y recientemente la doctora Gupta hizo los criterios para ver si el paciente es candidato a hacer quimioterapia o no. Que los criterios que en una encuesta que se hizo a oncólogos dedicados al tratamiento de estos tumores, lo que se definió es que aquellos pacientes que tienen un performance de 3 o más, o que tienen un clearance de creatinina menor de 30, perdón, o que tienen neuropatía mayor de grado 2, o que tienen insuficiencia cardíaca mayor de grado 3, o que tienen la combinación de un ICOG mayor de 2 y un clearance de creatinina de 30, en esos casos uno considera que el paciente no cumple criterios de elegibilidad para quimioterapia. Hablando de quimioterapia, sabemos que el estándar de tratamiento es hacer cisplatino o carboplatino. Hay mucha discusión sobre cuál es el beneficio real de hacer cisplatino sobre carbo.
En el ensayo clínico está demostrado que hacer cisplatino uno puede alcanzar una sobrevida global mediana de aproximadamente 15 meses. En cambio, con carboplatino está más cercano a los 10 meses, pero obviamente el paciente que no es candidato a hacer cisplatino tiene más comorbilidades, tiene habitualmente menor performance, tiene insuficiencia renal, condiciones que también condicionan su sobrevida global. Pero es indiscutible que la quimioterapia es la recomendación para estos pacientes, y en aquellos pacientes que alcanzan al menos enfermedad estable, el estándar de tratamiento actual es la estrategia del Javelin, que sería en aquellos pacientes que tienen respuesta completa, parcial o enfermedad estable después de 4 a 6 ciclos de quimioterapia basada en platino, hacer mantenimiento con avelumab versus mejor soporte, y esto demostró que tuvo un claro beneficio en sobrevida global, con una sobrevida global mediana para la población que hizo mantenimiento con avelumab de casi 24 meses. Esto quiere decir que pacientes metastásicos, si sumamos el periodo de tiempo de hacer quimioterapia, son casi 30 meses de sobrevida global mediana, ¿sí? Teniendo en cuenta que antes estaba cercano a los 14-15 meses. Y en el mejor soporte, también 15 meses de sobrevida global mediana. Este beneficio en sobrevida global mediana no solamente fue en pacientes PDL1 positivos, sino también en PDL1 negativos, y obviamente por intención a tratar. También hubo beneficio en sobrevida libre de progresión, y el beneficio fue independiente de la respuesta que se había conseguido con la quimioterapia, si era respuesta completa, parcial o enfermedad estable. Y también es importante que este beneficio en sobrevida con el mantenimiento con avelumab también fue independiente de la cantidad de ciclos de quimioterapia que hizo el paciente. La toxicidad del avelumab ya la conocemos, es una toxicidad que usualmente se tolera bastante bien, ¿sí? Los efectos adversos grado 3 o mayores son bajos, menos del 20% de los pacientes, y habitualmente es hipotiroidismo, o astenia, como síntomas más frecuentes. Con respecto a el estándar de tratamiento actual, es paciente con un carcinoma urotelial metastásico, con un intervalo a la realización de quimioterapia adyuvante o neoadyuvante mayor de 12 meses, es hacer quimioterapia basada en platino de acuerdo a los criterios de Galsky o Gupta, y después mantenimiento con avelumab, ¿sí? Pero ¿qué hubiese pasado si este paciente no Perdón, hubiese... una consulta en el chat. Si el paciente, ahora que vos hablaste del beneficio de cisplatino sobre carboplatino en enfermedad metastásica, pero ahora con la estrategia combinada de quimio y mantenimiento con inmuno, ¿ese beneficio sigue vigente? ¿Se desdibuja un poco? Mira, cuando uno ve el análisis de su grupo del Javelin, uno ve que el beneficio es en ambas poblaciones se benefician, ¿sí? Es un trabajo que no tiene el poder para poder saber si hacer cisplatino seguido por avelumab es mejor que carboplatino seguido por avelumab, por lo que este trabajo, por el diseño que tiene, no nos contesta esa pregunta. Es una discusión que todavía no hay un consenso universalmente aceptado. Por recomendación de expertos, mi consejo, que es el paciente que es candidato a hacer cisplatino, haga cisplatino. El paciente que no es candidato a hacer cisplatino, no forzarlo a hacer cisplatino y hacer carboplatino, gemcitabina y posteriormente avelumab. ¿Está? Pero ¿qué hubiese pasado si este paciente no tenía el intervalo de 18 meses y hubiese recaído más tempranamente, hubiese recaído a los 6 meses? En ese caso, habiendo hecho quimioterapia, quimioterapia neoadyuvante recaído tempranamente, quimioterapia adyuvante recaído tempranamente, claramente la reexposición al platino no es la estrategia. Bueno, eso es indiscutible, que los inhibidores del checkpoint son la droga que uno tendría que usar. Si uno evalúa cuál es el beneficio de hacer quimioterapia de segunda línea, en tasa de respuesta es más o menos un 10%, y todos los inhibidores del checkpoint, tanto PDL1 o PD1, mostraron que están por arriba de ese 20%, ¿sí? Esa tasa de respuesta más o menos oscila en un 20%. Y lo que es más importante, y es lo que los inhibidores de los checkpoints aportan a esta patología, es los largos supervivientes. Si uno ve cuál es la probabilidad que un paciente con un cáncer de urotelio
progresado rápidamente a quimioterapia esté vivo a un año con una quimioterapia de segunda línea es más o menos un 26%. Y todos los checkpoints mostraron que están por arriba de ese resultado con la sobrevida global mediana a un año de aproximadamente un 40%. De estos, el más importante es el Keynote 045, que incluyó pacientes progresados a una o dos líneas de quimioterapia basada en platinos, o que habían hecho quimioterapia neoadyuvante o adyuvante y habían recaído en menos de 12 meses, y randomizó a 547 pacientes a hacer pembrolizumab versus la mejor quimioterapia de segunda línea que había en ese momento, que podía ser paclitaxel, docetaxel o vinflunina. El objetivo primario de este trabajo fue sobrevida global y sobrevida libre de progresión, tanto por intención a tratar como por población seleccionada por biomarcador con un CPS mayor de 10%. Acá podemos ver que claramente hacer pembrolizumab trajo beneficio en sobrevida global, con una sobrevida global mediana de 10 meses versus 7 meses y un hazard ratio de 0,71. Esto es tanto en población con CPS mayor de 10 como en población con CPS menor de 10. Por lo que, de forma indiscutida, antes que una quimioterapia de segunda línea en esta población platino resistentes, se recomienda hacer inmunoterapia, y la inmunoterapia que demostró beneficio en sobrevida en este contexto es pembrolizumab. No solamente demostró beneficio en tasa de respuesta, beneficio en sobrevida global, sino que más importante aún, demostró que aquellos pacientes que tenían respuestas muy prolongadas en el tiempo. Fíjense que la duración de la respuesta en la población que hizo pembrolizumab es de más de 29 meses versus 4 meses para aquellos que habían tenido respuesta con la quimioterapia. Por lo que, sin duda, la inmunoterapia en este contexto sería la recomendación. Bueno, en nuestro paciente, volviendo al caso original, nosotros le hicimos quimioterapia basada en cisplatino, gemcitabina adyuvante, y en 3 meses el paciente tiene progresión de enfermedad pulmonar y retroperitoneal. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Sabemos que es un paciente que con la quimio convencional de segunda línea vamos a tener resultados pésimos, con una tasa de respuesta menor del 10% y una sobrevida libre de progresión menor de 3 meses. Sabemos que se puede usar inmunoterapia, pero también tenemos en cuenta que los cánceres de urotelio son tumores molecularmente heterogéneos, entonces conocer la biología molecular de estos tumores nos va a aportar más información para elegir el mejor tratamiento. Teniendo en cuenta que los tumores uroteliales de vía excretora es más común que tengan alteración del FGFR, este paciente se testeó y nos mostró que tiene una fusión del FGFR con el TAC CC3B1. Esta es una alteración que nos predispone a beneficio con los inhibidores del FGFR, ¿sí? Esto se basa en un estudio fase 2 que es el BLC 2001, que incluye a pacientes metastásicos que fueron molecularmente seleccionados y que los estratificaban a 2 dosis posibles hasta que eventualmente se eligió la estrategia de empezar con 8 miligramos por día con aumento de dosis en función de los niveles de fosfato. El objetivo primario de este trabajo era tasa de respuesta y posteriormente sobrevida libre, progresión, etc. Cuando uno ve cómo era esta población, eran pacientes que habían progresado al menos a una quimioterapia basada en platinos, y que si no eran progresados a quimioterapia basada en platinos tenían que ser platino inelegibles. Cuando uno ve de estos 99 pacientes incluidos, el 88% de los pacientes habían progresado a quimioterapia y un 22% de los pacientes también habían progresado a inmunoterapia. Más o menos un 21% de los pacientes tenía enfermedad visceral, y podemos ver que la tasa de respuesta en esta población considerada platino refractaria fue de 40%, que es un valor muy interesante comparado con los tratamientos estándares para el momento. Y que, de acuerdo a qué alteración del FGFR tiene, la tasa de respuesta incluso podía llegar hasta casi 50% en los que tenían una mutación puntual del FGFR. Perdón. Y la sobrevida libre de progresión era de 5.5 meses, y la sobrevida global en esta segunda o tercera línea de tratamiento de casi 14 meses.
Obviamente tenemos que tener en cuenta que el erdafitinib tiene un perfil de toxicidad no habitual y que tenemos que aprender a acostumbrarnos a manejar. Dentro de ese perfil de toxicidad, las cosas más importantes a tener en cuenta es la hiperfosfatemia y la retinopatía serosa central principalmente. Tenemos que saber que esto obviamente está aprobado por la FDA, pero que también ahora está aprobado por la ANMAT y ya se puede usar por la práctica asistencial. Es muy importante, y estamos esperando todos el resultado del TOR, que es el estudio fase 3, que compara la estrategia de en aquellos pacientes que tienen alteraciones del FGFR y que habían progresado un inhibidor de PD1 o PDL1, los randomizados a hacer erdafitinib versus quimio, y aquellos que no habían progresado todavía en inmunoterapia, hacer erdafitinib contra pembrolizumab. Este trabajo nos va a permitir poder ensamblar el erdafitinib en la secuencia ideal de tratamiento. Obviamente estos resultados todavía no están. ¿Por qué la hiperfosfatemia es tan importante? Porque nos marca el efecto biológico del erdafitinib. Piensen que el ligando FGF23 es un ligando que induce la activación del cotransportador sodio-fosfato, por lo que si nosotros inhibimos este ligando usando erdafitinib, lo que vamos a tener es acumulación del fosfato, por lo que la acumulación del fosfato es sinónimo de que la droga está haciendo el efecto biológico que uno quiere. Por eso es muy importante alcanzar la hiperfosfatemia, ¿sí? Como efecto target. No voy a entrar tanto en detalles de esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que habitualmente, de acuerdo a los niveles de hiperfosfatemia, uno va a o aumentar la dosis o eventualmente disminuir la dosis si fuese necesario. No voy a ser muy específico porque esta es una charla más general. Y lo otro importante de la retinopatía serosa central, que es muy importante que involucremos en el seguimiento de estos pacientes tempranamente a el oftalmólogo, y que una forma casera de poder predecir la toxicidad ocular temprana y evitar que los pacientes tengan que suspender el tratamiento por retinopatía serosa central es que hagamos en el consultorio este test de Hamsler, que no es más que mostrarles esta grilla al paciente, y si tiene una distorsión de la visión, sabemos que es un sinónimo de toxicidad temprana y lo debería ver el oftalmólogo al paciente. Bueno, ¿qué hace en el paciente? Algo para agregar al consultorio. Sí, sin duda. De hecho, vos sabés que yo cuando tengo pacientes con erdafitinib imprimo la tabla y se las doy a ellos para que en cada consulta la traigan. Por otro lado, ¿qué hacer en los pacientes que ya progresaron a quimioterapia, que progresaron a inmunoterapia? El EV301 nos mostró que en aquellos pacientes progresados a estas dos líneas de tratamiento, donde hasta hace muy poquito casi no había opciones terapéuticas, randomizaron a hacer enfortumab versus quimioterapia de segunda línea. Como saben ustedes, el enfortumab es un anticuerpo que tiene ligado un radiofármaco que lo que hace es usar como antígeno la lactina 4 y que una vez que se une a la lactina 4 y es fagocitado por la célula, libera un antimicrotúbulo dentro de la célula y lleva a la citotoxicidad. Pero en definitiva, el efector biológico de esto es quimioterapia y por eso las toxicidades que da son toxicidades habituales a la quimioterapia. Igual vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces, en el EV301 lo que se hizo es randomizarlos a hacer enfortumab versus la mejor quimioterapia de segunda línea y el objetivo primario fue sobrevida global. Fíjense que la población incluida era población de muy alto riesgo. Tenemos un 30% de los pacientes que tenían un score de Belmont mayor de 2 y un 30% de los pacientes con enfermedad metastásica hepática. El 88% de los pacientes se habían progresado al menos a 2 líneas de tratamiento y un 12% a más de 3 líneas de tratamiento. Acá podemos ver cómo hacer enfortumab prolongó la sobrevida, casi 13 meses versus casi 9 meses, teniendo en cuenta que estamos hablando de una tercera línea de tratamiento, eran números que en esta patología eran inimaginables hasta hace muy poquito tiempo. La reducción de riesgo de morirse con esta droga es un 30%, y también hay un claro beneficio en sobrevida global con la reducción de riesgo de progresión de un 28%. 5.5 meses versus 3.7 meses.
Obviamente también demostró un claro beneficio en tasa de respuesta, 40.6% versus 17.9%, y casi un 5% de respuestas completas en los pacientes que fueron randomizados en enfortumab. Teniendo en cuenta estos muy buenos resultados en segundas, terceras líneas, existen estudios tempranos que tratan de posicionar el enfortumab en líneas más tempranas. Este es el EV201, que es un estudio fase 2, que incluyó pacientes con carcinomas urotelales metastásicos que habían progresado a inhibidores de PD1, PDL1, que no habían hecho quimioterapia y que eran cisplatino inelegibles. El objetivo primario de este trabajo es tasa de respuesta, y como podemos ver incluyó también una población de alto riesgo, ya que un 80% de los pacientes prácticamente tienen enfermedad visceral. En esta población, que hasta hace muy poco tiempo no había tratamiento, hubo una tasa de respuesta del 40%, ¿sí? Y en la actualización de ASCO del 2021, 51% de tasa de respuesta con un porcentaje de pacientes con respuesta completa del 22%. Cuando uno ve el estudio fase 1B, fase 2, que es el EV103, que utiliza enfortumab solo o en combinación en distintos contextos clínicos, vamos a destacar solamente la corte K, que es aquellos pacientes que eran cisplatino inelegibles y que fueron randomizados a hacer enfortumab monodroga versus enfortumab pembrolizumab. Podemos ver que para enfortumab pembrolizumab la tasa de respuesta fue del casi 65%, ¿tá? Y que para enfortumab monodroga fue de un 45%. Y que la sobrevida libre de progresión en esta población no fue alcanzada en la combinación, y una sobrevida global para una población que es platino inelegible, que sabemos que habitualmente tiene peor pronóstico, de 22 meses. Todo esto hace pensar que enfortumab va a ser tempranamente incluido en el tratamiento de estos tumores. Existen trabajos en la actualidad que lo utilizan en la parte de neoadjuvancia. Nosotros en nuestro centro tenemos el protocolo B15, que compara enfortumab pembro versus quimioterapia convencional como quimioterapia neoadjuvante. En conclusiones, ¿cómo podemos definir que hoy está puesto el escenario del tratamiento de los tumores uroteliales metastásicos? Es, en primera línea, para todo aquel paciente que sea candidato a hacer quimioterapia de algún tipo, es quimioterapia y mantenimiento con avelumab. En el paciente que no es candidato a hacer quimioterapia, uno puede hacer inmunoterapia. En el paciente que progresó a quimioterapia más mantenimiento con avelumab, hoy en la Argentina, en aquellos que están molecularmente seleccionados, uno puede hacer erdafitinib, y se espera que prontamente se pueda utilizar enfortumab en la Argentina para esa población. Hay algunas dudas que se van a ir contestando en el camino, que todavía no tenemos esas informaciones. Bueno, pero ¿qué conviene hacer? En el paciente que tiene una alteración del FGFR, como segunda línea, ¿conviene hacer erdafitinib o conviene hacer enfortumab? A favor de hacer enfortumab es que enfortumab está comparado contra quimioterapia con un diseño de un estudio fase 3. Erdafitinib todavía es un estudio rama única, fase 2, y todavía no están los resultados del todo, ¿sí? Por otro lado, obviamente, en el paciente que progresa a quimioterapia, hoy el estándar de tratamiento es hacer inmunoterapia, preferentemente pembrolizumab. En ese paciente, si tiene alteración del FGFR, ¿qué es mejor? ¿Hacer pembrolizumab o empezar a hacer erdafitinib? Bueno, estamos esperando el resultado del TOR para saber exactamente dónde colocar cada una de estas terapias. No sé si hay alguna pregunta en el chat, Mateo, si querés hacer alguna pregunta. No, por ahora viene todo sin preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, en conclusión, este es un escenario que está cambiando. Es muy importante que entendamos que la única forma de que cambien estas formas de tratar a los pacientes es incluir los pacientes en los ensayos clínicos, por lo que hay que averiguar en qué ensayos clínicos se puede incluir a su paciente. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado las charlas. Desde ya, si ustedes quieren ponerse en contacto con la Fundación para alguna pregunta, lo pueden hacer. Y muchas gracias a los laboratorios que apoyaron esta actividad. Muy buen año y feliz Navidad para todos. Hasta luego.